Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos, para esta quinta semana de clase de historia, gobierno y doctrina de la Iglesia de Dios de la Profecía. Queremos pues iniciar esta quinta clase presentándonos delante del Señor en oración para que así podamos ser dirigidos por Él y que todas las cosas que vayamos a expresar, a enseñar, sea para el agrado y la gloria de su santo y bendito nombre. Oremos al Señor. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Estamos delante de tu presencia con la finalidad de poder, Señor, impartir esta quinta clase, que sea, Señor, del agrado tuyo, de tu Santo Espíritu, y que sea para bendición de todos, Señor. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, nuestra iluminación, podamos comprender, entender, y lo más importante, Señor, que podamos poner en obra y práctica lo aprendido. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, pues en esta jornada, quinta jornada de estudio, de clase de la historia, gobierno y doctrina de la Iglesia de la Profecía, vamos a tener esta jornada comenzando con lo que es el gobierno de la Iglesia, gobierno y práctica de la Iglesia de Dios de la Profecía, y queremos pues ver su recorrido, cómo surgió el gobierno, cómo surgió las estructuras, las diferentes organizaciones, las diferentes áreas y los diferentes puntos estratégicos donde la Iglesia pues tuvo su función para poder dirigir este reino de Dios aquí en la tierra. El gobierno y las prácticas organizativas de la Iglesia deben verse en gran parte como una dinámica viviente bajo la dirección y control del Espíritu Santo. Es decir, la Iglesia, como un organismo vivo, debe estar dirigido por el Espíritu Santo, que es el guía, que es el director, que es el que dirige la Iglesia en la tierra como misión de Dios, como la misión de él en la Iglesia en la tierra, que es la Iglesia, para así poder dirigir cada una de las funciones que el reino de Dios quiera hacer con la humanidad para poder alcanzar a los perdidos. No como un conjunto estático o formas fijas y de reglas inflexibles e incambiables, sino un organismo vivo, dinámico, para fines de poder funcionar como lo que es una iglesia dinámica, bendito sea el nombre del Señor, con gobierno y práctica. En esta examinaremos los asuntos gubernamentales, estructuras y organizativos que afectan a la iglesia y sus líderes, los cambios que nos han presentado, desafíos en esta área. Es decir, vamos a analizar lo que es la estructura, los diferentes secciones, organismos, entes, personas, para así ver cómo la iglesia funciona de una manera dinámica y viva. La doctrina de la iglesia y las cuestiones doctrinales, tales como las reevaluaciones bíblicas, es decir, la iglesia se ha ido reevaluando lo que es los aspectos bíblicos, las revisiones conceptuales, las exégesis correctas de las escrituras, los cambios recientes y un anticipo en otros posibles problemas. Es decir, que la iglesia ha ido analizando el contexto bíblico, teológico, misional, eclesiológico, para así poder dirigir la iglesia de un punto de vista como un ente vivo en la tierra, dirigido por el Espíritu Santo, y poder afrontar los problemas que se presenten en el transcurso de la vida de la iglesia en esta tierra. La iglesia nunca ha existido en un vacío, es decir, la iglesia siempre ha tenido fundamentos bíblicos, teológicos, espirituales para poder dirigir en esta tierra. En el contexto del mundo general y en las comunidades locales en particular, la iglesia debe organizarse, operar y funcionar en el mundo y en estas comunidades bajo la guianza, dirección del Espíritu Santo, para poder afrontar los desafíos, los problemas, los conceptos, las culturas, y poder así dirigir a las personas a la salvación de Cristo por medio de la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo conduce a la iglesia. El Espíritu Santo es quien dirige a la iglesia a su gobierno, a su dirección. Así como el Espíritu Santo llevó a la iglesia primitiva
a donde el Espíritu Santo querría que la iglesia fuera. Asimismo, hoy día la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Dirige su estructura, sus procesos, su liderazgo, de tal manera de que podamos acomodarnos al contexto en el cual la iglesia se encuentra. Es decir, no es lo mismo la cultura africana, la cultura europea, asiática, que la cultura americana, latinoamericana. Por tal razón, necesitamos que el Espíritu Santo nos lleve a esos diferentes contextos bíblicos, teológicos, culturales, para poder captar la atención de aquellos que no tienen a Cristo, para que sean salvos para la gloria y honra del Señor. Esa es una parte de la función de la iglesia. La iglesia es una comunidad social santa y humana, es decir, tenemos aquí dos vertientes. Primero, una vertiente espiritual. La iglesia, el reino de Dios a nivel espiritual, y la iglesia desde el punto de vista humano, quien dirige hombres y mujeres, la capacidad, el entendimiento que el Espíritu Santo le da a la parte humana. Todo lo que hace en el mundo es para dar testimonio de los propósitos de Dios y su poder redentor. La organización de la iglesia, cómo desarrolla sus estructuras, sus procesos, sus roles de liderazgo, es en una forma de dar testimonio al mundo, dar testimonio de que existe una comunidad social que tiene un carácter espiritual. Es decir, cuando estamos en las comunidades, una persona predicando, enseñando, discipulando, lo está haciendo de manera personal, pero está basado en los principios bíblicos, los principios espirituales de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo para poder entender los escritos de parte de Dios. También debe dar testimonio de que en un poder redentor puede existir dentro de una comunidad humana. Este testimonio puede ser positivo o negativo, dependiendo del cual fielmente sea la organización de la iglesia expresada en su naturaleza y ministerio, es decir, dependiendo en el contexto en el cual se basa la cultura, la experiencia bíblica teológica, también tiene que expresar de una manera natural o de una manera espiritual lo que se está enseñando, predicando o dilucidando en ese momento. En primer lugar, el gobierno de la iglesia jamás debe llegar a ser un fin en sí mismo. Las prácticas organizativas de la iglesia deben mantenerse como las herramientas de servicio para dar forma al ministerio de la iglesia a medida que está demostrando en su naturaleza. Es decir, la iglesia está organizada, está hecha para servir, no para ser servida. Por tal razón, la iglesia no es un fin para servirse a sí misma, sino para servir a los demás, servir a las comunidades. En segundo lugar, siempre se debe tener en cuenta el gobierno de la iglesia por la parte contextual y la parte provisional. Todo esto significa que, en cierto sentido, la autoridad de Dios es visible y representa y demuestra en la tierra por medio de la iglesia. Es decir, Dios en su misión como Mission Dei, Él vino primero y dirigió el encuentro misionero del cielo y la tierra con Adán, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los profetas. Luego Cristo vino y con la misión de Cristo de ser redentor para salvar a la humanidad por medio de su muerte, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, que limpia todo pecado. Luego vino el Espíritu Santo de Dios para que la iglesia, Cristo entregara su misión a la iglesia y por medio del Espíritu Santo la iglesia es guiada para la misión de Dios. Es decir, que ahora el Espíritu Santo dirige la iglesia y la iglesia es la misionera de Dios en esta tierra. Es una forma de la iglesia poder dirigir el plan divino en esta humanidad. Los conceptos sobre el gobierno de la iglesia, el liderazgo contemporáneo del Espíritu. Solo el Espíritu Santo puede hacer que la iglesia sea relevante y eficaz. La iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia vacía. Por eso que el Espíritu Santo forma lo que es el fundamento de la iglesia. Sin el Espíritu Santo, sin su palabra, la iglesia pues está en el vacío. Por tal razón, esta iglesia siempre ha estado fundamentada en el Espíritu Santo y la palabra de Dios para ser relevante y ser eficaz. Bendito sea el nombre del Señor. Bajo la guianza del Espíritu Santo debemos consultar las enseñanzas bíblicas en esta área y esforzarnos por aplicar sus principios. Simultáneamente debemos
reflexionar cuidadosamente sobre las tradiciones organizativas históricas de la iglesia que son válidas. La IDP está tratando de hacer esto de manera consciente e intencional. Nos hemos comprometido a seguir la dirección del Espíritu Santo en todas las áreas de la vida y la obra de la iglesia, es decir, que el Espíritu Santo es quien dirige todo el entorno de las estructuras organizativas, directivas de la iglesia para poder formar lo que se llama la misión de Dios en esta tierra. La iglesia como comunidad social en el mundo, es decir, que la iglesia tiene un ente social, tiene un ente que debe relacionarse con los demás, con las diferentes culturas, naciones, personas. La iglesia es tanto santa, divina como humana. Está en el mundo para dar testimonio de los propósitos de Dios y su poder redentor. Por causa de la naturaleza dual de la iglesia, es decir, que es divina y humana, esta es observada por las huestes celestiales y también por la comunidad social aquí en la tierra, la cual es observada por el mundo. La iglesia, el mundo la ve como un ente espiritual, pero también humana, también social. Es una comunidad social que posee un carácter espiritual. No hay nada como la iglesia en este mundo. No hay ninguna institución en esta tierra más importante que la iglesia. La iglesia es lo más importante en esta tierra por la razón de que por medio de la iglesia, por medio del Espíritu Santo, la persona pasa de muerte a vida. Pasa de una persona pecadora a una persona salva por la sangre de Cristo. La estructura, el gobierno son asuntos que la iglesia debe seguir con sus roles ministeriales de liderazgo en una forma de testificar a Dios por medio de la presencia organizativa, prácticas del gobierno y un estilo de liderazgo en este mundo. Es decir, que la iglesia tiene que utilizar todas las estructuras, todo el liderazgo para poder, de una manera equitativa, de una manera estratégica, de una manera, vamos a decir, dinámica y también, pues, teocrática y también de una manera, pues, de jerárquica, poder establecer el reino de Dios en esta tierra para dirigir lo que es el ámbito social y espiritual en este mundo. El gobierno de la iglesia como herramienta de servicio, es decir, la iglesia está hecha para servir, no para ser servida. Los dos problemas que han plagado a la iglesia a través de la historia son el poder y la autoridad. Si la persona, pues, el poder lo hace egocéntrico, lo hace de una manera personal, que se cree él o ella la persona importante en la iglesia, pues no va a tener efecto eficaz y el efecto redentor que debe tener. Debe ser que el poder y la autoridad sea a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía, el poderoso. Cristo es el poder y la autoridad divina en el nombre de Jesús. El gobierno de la iglesia como herramienta de servicio, las maneras en que nos organizamos y esperamos y operamos, dan forma a los ministerios de la iglesia en este mundo. Pero siempre debemos mantenerlos con sus roles de servicio. Si lo hacemos, distorsionarán. Si no lo hacemos para servir, entonces distorsionarán la verdad de la naturaleza de la iglesia y traerán descrédito al buen nombre y a la digna misión de nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia, pues, lo hace de una manera egoísta, egocéntrica, no va a tener el resultado que deseamos. Un resultado realmente de servir, de salvar, de dar para recibir. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. La iglesia, el reflejo de la autoridad de Dios. La iglesia debe demostrar o reflejar fielmente la autoridad de Dios en su reino y el mundo. La vida organizativa y operacional de la iglesia la ayuda a ser modelo de esto. Los cargos, las juntas, las agencias, los reglamentos, las confesiones y los programas de la iglesia son medios para expresar algún aspecto del poder, pues se relacionan con el ejército de la autoridad de Dios en la iglesia a realizar su plan. Cuando la iglesia va en el nombre de Jesús, está ejerciendo su autoridad divina en el mundo para así expresar el poder de Dios, la autoridad de Dios. Cuando usted va como en el nombre de Jesús, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí para bendecir. Entonces, como un militar que tiene su uniforme, tiene su insignia, representa la autoridad del ejército, la policía, donde
el organismo o la institución que representa, así la iglesia, con su representación jerárquica, su estructura, su logo, representa la institución del poder de Dios, del Espíritu Santo, que es el emblema que podemos utilizar para llevar las buenas nuevas de salvación a la humanidad y así cumplir el rol del poder y la autoridad, pero no la iglesia en sí, sino el poder y la autoridad que Cristo le da para que pueda ser reconocida como un ente social, divina en esta humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia de Dios de la profecía, por muchos años, esta iglesia operó bajo el robusto gobierno centralizado, liderado por un supervisor general bajo 3 principios rectores. Primero, la unidad de gobierno. Segundo, la unidad de doctrina. Y tercero, la unidad de propósito. Estos 3 principios básicos fueron los fundamentos principales de los años pasados de la iglesia, con un gobierno centralizado, un gobierno, vamos a decir, vitalicio, un gobierno exclusivo, ¿verdad?, jerárquico, en la cual podemos ver que la iglesia funcionaba. En algún momento durante los años del Instituto de Entrenamiento Bíblico, 1941 a 1992, la escuela adoptó el lema: el Instituto de Entrenamiento Bíblico no procura establecer una doctrina, sino establecernos en la doctrina. Es decir, no que el instituto pues va a establecer una doctrina, sino que el instituto va a llevar a los estudiantes a establecerse en la doctrina que ya se ha establecido en las asambleas generales o internacionales. La opinión general era que muchas cosas pueden cambiar, pero la doctrina nunca puede cambiar. Tal postura no tomó en cuenta el hecho de que la doctrina, las prácticas y el gobierno se desarrollaron en el tiempo y que era inevitable que aparecieran nuevas interpretaciones y nueva luz, de acuerdo a lo que dice el pacto de membresía: andar a la luz de su mejor conocimiento y habilidad. Es decir, que con este principio del pacto de andar a la luz de su mejor conocimiento y habilidad, pues el Espíritu Santo va guiando a la iglesia dependiendo lo que el Espíritu Santo quiera que la iglesia haga en un momento determinado. Siempre ha habido ajustes prácticos y cambios organizativos, pero en la segunda generación nos conformaremos con añadir nuevos ministerios auxiliares y departamentos, sin quitar ni alterar fundamentalmente ninguno de los antiguos. Por esta razón, pues la iglesia ha ido cambiando algunos aspectos, renovando algunos aspectos, de acuerdo a las interpretaciones de la palabra de Dios, la nueva luz que la iglesia ha tenido, y por tal razón la iglesia no es estática, sino dinámica. Si nos enfrentamos con valentía a la realidad, veremos que siempre hemos estado cambiando. La iglesia ha siempre estado cambiando desde el principio, según fuera necesario para ser prácticos y eficientes en el mundo moderno que cambia rápidamente, aunque lo neguemos. Por ejemplo, cuando dimos un comienzo serio tornándonos a la cosecha, nuestro concepto de exclusividad se vio amenazado, así como los criterios utilizados para aceptar a los nuevos convertidos como miembros. Es decir, que antes nos creíamos exclusivos como el cuerpo de Cristo. Sin embargo, hemos ido reconociendo de que este concepto de exclusividad, pues hay otros que merecen ser llamados hijos de Dios y reino de Dios, para que podamos tener la unidad en el cuerpo de Cristo para llegar al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Dilema práctico era: ¿qué haríamos con las almas nuevas y las familias nuevas que una vez nos ganáramos? A medida que nos dimos cuenta de que nuestra pretensión de ser exclusivo, el cuerpo de Cristo, no era sostenible a la luz de la palabra, a la luz de la guianza del Espíritu Santo alrededor del mundo, en su cosecha, nos vimos obligados a reconsiderar de nuestra postura bíblica el verdadero significado de la iglesia. La iglesia es un ente vivo, un ente relevante que impacta a la sociedad. Aunque considero que estas cuestiones están aún sin resolverse completamente, ya es evidente que tendremos que hacer algunos ajustes conceptuales, prácticos, teológicos, doctrinales, para poder ir adaptando a los tiempos de una manera que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, según lo que dice el pacto de membresía. Andar a la luz de nuestro
mejor conocimiento y habilidad. La estructura organizativa de la iglesia es una congregación local como base principal, base mínima, por ejemplo, una congregación, pues está liderada por un pastor, por una membresía, una congregación, y el pastor es nombrado por un supervisor nacional, regional o estatal. Ahora el término ha cambiado, en lugar de ser supervisor nacional, es obispo nacional del país a la cual representa. Y también los oficiales, directores de distrito, sucesores de distrito, de áreas, en algunos lugares hay directores de áreas, pues con esta pluralidad de liderazgo se pueden pues nombrar a los pastores que dirigen una congregación a nivel de la Iglesia de Dios de la Profecía a nivel mundial. A nivel distrital, es decir, que tenemos como ente básico la iglesia local, el grupo de crecimiento o misiones, y luego una iglesia local, ahora un organismo estructural llamado nivel distrital, es decir, el distrito. En este concepto del distrito hay un supervisor de distrito nombrado por el obispo nacional del país, en la cual representa, junto con los diferentes directores de áreas y los diferentes directivos, la cual ese director de distrito supervisa algunas 5, 10, 15, 12 iglesias, dependiendo de la localidad y la subdivisión que tiene esa área. Entonces, ese supervisor de distrito o director de distrito, pues no necesita la licencia de obispo, pero sí es recomendable que tenga por lo menos la licencia de ministro ordenado, ministro licenciado, para que su trabajo sea mucho más eficiente, para poder supervisar y hacer su trabajo. Tenemos también la estructura del nivel nacional, regional o estatal, liderado por un supervisor nombrado por las oficinas del presbítero general y del supervisor general, usualmente la Asamblea Internacional. Para ocupar esta posición tiene como requisitos que tenga licencia de obispo, es decir, en este nivel ya de obispo nacional, supervisor nacional, regional y estatal, necesita tener, sí, la licencia de obispo como requisito para poder ocupar esta posición. Por tal razón, este nivel es un nivel jerárquico un poquito mayor que ser un pastor, que ser un supervisor de distrito, director de distrito. Ahora es un obispo nacional o supervisor nacional de un área, un estado o un país. Pues el nivel de las oficinas internacionales, pues tenemos aquí liderado por el supervisor general, que ahora se le llama obispo presidente, quien es recomendado por el Ministerio Internacional y aprobado por la Asamblea Internacional. Él sirve con el asesoramiento del cuerpo de presbíteros generales escogidos por el Presbiterio Internacional, según autorizado en la Asamblea Internacional, junto con el supervisor general como presidente. Estos presbíteros generales forman el presbiterio general, el cual supervisa y dirige los asuntos de la iglesia a nivel mundial. Para ocupar esta posición se requiere la licencia de obispo, porque ya este es un nivel más de jerárquico de supervisión en la jerarquía de dirección. La Asamblea Internacional. Nuestra primera Asamblea General se efectuó los días 26 y 27 de enero del año 1906. Según la minuta de Asamblea, para el año 1922, hacia finales de 1905, la obra había prosperado, tanto surgió la necesidad de una reunión general de los miembros en todas las iglesias para considerar asuntos importantes y escudriñar la Biblia para recibir luz y conocimientos adicionales. Por consiguiente, se hicieron los arreglos y se convocó la reunión. Notamos varias cosas. Primero, en primer lugar, surgió la necesidad general de convocar una reunión de los miembros de todas las iglesias. Esto era al principio una reunión de las iglesias. O sea, como Asamblea General, Asamblea Internacional, pues era una reunión de iglesias, aunque no habían tantas iglesias como hoy día, era una reunión de iglesias. Esa asamblea primera del 1906, pues se hizo con esta condición. En segundo lugar, sus propósitos declarados eran considerar asuntos de importancia, escudriñar la Biblia para recibir luz y conocimientos adicionales. Estos eran los puntos principales para poder convocar, que se llevaban a la luz allí en la Asamblea General. Nuestra tercera observación, basada en una investigación de las portadas de las minutas de Asamblea, es que la forma plural de iglesias de Dios fue empleada en las portadas de todas las minutas
hasta 1917. Es decir, que como eran iglesias de Dios en todos los estados donde estaban, pues se le ponía iglesias de Dios, porque eran varias. Por tal razón, en las minutas del 1919 emplearon por primera vez el título Minutas de la Asamblea Anual de la Iglesia de Dios como ente singular, es decir, como una sola institución. Sin embargo, el hermano J. Tomlinson siguió empleando el término Iglesias de Dios en sus apuntes introductorios hasta la 16ª Asamblea en 1921. La Iglesia de Dios de la Profecía en 1952 vino a ser realmente un cuerpo aparte, como continuación del movimiento original y como corrección al creciente poder de la Asamblea Oficial como órgano rector en las iglesias. Es decir, ya no se le llamaba Iglesias de Dios, sino la Iglesia de Dios de la Profecía en el año 1952. Las resoluciones de la Asamblea General. Después del 1923, las resoluciones de la Asamblea fueron nuevamente relegadas a hacer un registro de nuevas conclusiones en vez de reglas o verdades equivalentes a la Biblia. No obstante, con el paso del tiempo, la Asamblea fue volviéndose a ganar predominancia como cuerpo regente y para 1946 se declaró oficialmente que la Asamblea General en sección es el factor determinante para interpretar todas las doctrinas y las prácticas bíblicas de la iglesia. Es decir, que la Asamblea General era para tratar asuntos, ¿verdad?, relevantes a las iglesias locales. Luego, ahora, pues, está basada en lo que es la interpretación bíblica. En sección de negocio, la Asamblea Internacional, la Asamblea General, es el ente rector para que los acuerdos, las minutas, las doctrinas sean implementadas, corregidas, revisadas en estas asambleas internacionales o generales. Más adelante fue descrita como el Tribunal Supremo en la Iglesia para interpretar las Escrituras y decidir asuntos de negocios que afectan a la Iglesia entera. Este principio fue reafirmado en el año 1986 y 1994 con las importantes estipulaciones de estar bajo la dirección de Jesucristo como la cabeza, como es revelado en las Escrituras, y depender de la guianza y dirección del Espíritu Santo. A continuación, una cita de las minutas de asamblea de 1994. Propósito principal de la Asamblea General es servir como un cuerpo interpretativo y hacedor de decisiones que trate de las verdades bíblicas universales y apremiantes que requieren resoluciones definitivas para acelerar los asuntos colectivos que den curso a la proclamación del Evangelio. Este era el propósito principal de la Asamblea General. Y también la Asamblea General tenía como punto principal aceptar la Biblia como la autoridad máxima, la autoridad más elevada, más alta. Y da lugar donde los miembros de la iglesia en general se congregan juntos bajo el señorío de Cristo para escudriñar las Escrituras. A medida que la Biblia es iluminada por el Espíritu, se recibirá entendimiento para la resolución de las diferencias e interpretaciones, las cuales tienen la tendencia a causar divisiones entre las iglesias. La Asamblea General acepta la Biblia como su autoridad máxima, la autoridad más alta, iluminada por el Espíritu Santo. El Comité de Gobierno, el Comité de Doctrina Bíblica y Gobierno, pues ayuda a discernir esta parte en el nombre de Jesús. Una función secundaria de la Asamblea General es accionar la parte administrativa de la iglesia, considerando útil la gran comisión. También provee oportunidades de confraternización y liderazgo inspirador. En términos generales, podemos ver que lo que ahora es la Asamblea Internacional Bienal, o sea, cada 2 años, funciona como un lugar de discusión para los asistentes, como un lugar de toma de decisiones a través de los delegados, representantes oficiales, como un centro de evaluación y promoción para los asuntos de importancia de la iglesia en general. Los males pueden ser propuestos por el liderazgo de inspiración como una necesidad práctica para una mayor confraternización, como un cuerpo de gobierno bajo el señorío de Cristo y dirigido por el Espíritu Santo, y como mi foro representativo, pero cambiante por las iglesias. Todos los puntos que se vayan a discutir deben ser dilucidados
en la Asamblea Internacional, en la cual allí se toman las decisiones del lugar. El cambio de supervisión general. El estudio oficial de 1991-92, el hermano Billy Murray, pues decidió que se estudiara la posición de supervisor general, y fue en el año 1991-92 donde se revisó el cargo de supervisor general autorizado por la Asamblea General del 1990 en el informe del Comité de Asuntos y Preguntas de sección 4, párrafo 1 de las minutas de asambleas, página 90, y leído y discutido durante la Asamblea General en 1992, declaró lo siguiente: que el cargo de supervisor general, por lo tanto, podemos concluir que no existe evidencia en la Iglesia del Nuevo Testamento que demuestre un precedente para posición estática del supervisor general. Existe una posición de liderazgo o de uno como el primero entre iguales, pero una posición solitaria y única. Cristo es el único que sostiene la posición única en la iglesia, la única cabeza de un cuerpo como muchos miembros. Es decir, la parte de vitalidad, supervisor general como vitalicio, pues fue revisado y debe ser discutido que la posición debe ser de una manera, vamos a decir, temporal, analizada, para que pueda haber cambios estructurales y de dirección y de poder dirigir la iglesia de una manera más equitativa y que Cristo sea el único centro, la cabeza de la iglesia. El modelo apostólico de liderazgo, la forma y función del modelo apostólico de liderazgo estuvo bajo la continua guianza del Espíritu Santo en todos los aspectos y fue esencialmente dinámica, operando a través del liderazgo plural en vez de bajo una base singular de poder como un hombre en la cúspide de la estructura jerárquica. Es decir, un supervisor general dirigía todo, pero en este caso pues tiene un organismo plural donde las decisiones se toman en conjunto, donde el supervisor general es uno entre iguales. La pluralidad de liderazgo. En este documento fuente, que resultó en lo que el Comité de Asuntos y Preguntas presentó a la Asamblea de 1994 bajo el tema la pluralidad de liderazgo, en la sección D de su informe, Minuta de Asamblea de 1994, página 156, el informe fue aprobado e introducido al registro. La implementación de la pluralidad en el liderazgo fue desde el 1997, cuando los primeros presbíteros generales fueron escogidos por el Presbiterio Internacional. Ha sido un poco tediosa, pero ha sido ganando aceptación a medida que los roles se han vuelto más eficaces. La pluralidad de liderazgo en la resolución exigía que se diera inicio de la implementación de la pluralidad a al menos 2 presbíteros generales, en adición al supervisor general, el cual también se habría de considerar como un presbítero. Se habría de mantener una distinción mediante el método de selección del supervisor general y los presbíteros generales, mientras que el supervisor general es seleccionado por el Presbiterio Internacional y presentado ante la Asamblea General para aceptación y confirmación. Los presbíteros generales serían seleccionados por el Presbiterio Internacional según autorización de la Asamblea y solamente presentado o anunciado en la Asamblea. Podemos ver que el Presbiterio Internacional debería crear el sistema por lo cual se pudieran realizar la selección, evaluar al presbítero general y reemplazarlo según fuere necesario. Esa misma resolución permitió la evaluación del supervisor general al menos cada 7 años y dio varias razones por las cuales se podían declarar vacante el cargo: muerte, fracaso moral, renuncia voluntaria o por motivos personales, o el reconocimiento por parte del Presbiterio Internacional como cuerpo de que la mano de Dios ya no está sobre ese individuo para esa obra particular. Por supuesto, se insinúa la inclusión de la incapacidad severa como una de las razones personales del Presbiterio Internacional. Al día de hoy, el Presbiterio Internacional General consiste en 8 personas. El Presbiterio General consiste en 8 personas. El Supervisor General y otros 7 presbíteros generales, de los cuales algunos viven en distintas regiones del mundo. Esto le permite pues al presbítero general pues estar en su localidad donde dirige, y así pues
las decisiones tomadas en su área de influencia, llámese continente, africano, europeo, asiático, americano, pues puede dirigir de una manera, pues, en su localidad, siempre tomando en cuenta las decisiones en conjunto de lo que es la visión del presbiterio general. Entonces, es importante que el presbítero general, pues, esté en la ubicación física, geográfica del área donde supervisa. Aunque la tecnología, pues, permite de que pueda estar físicamente en un lugar diferente, pero lo más ideal es que pueda estar físicamente en el lugar donde dirija, en la región del mundo. Los cambios ministeriales, la pluralidad de liderazgo, ajustes doctrinales y prácticos, los cambios de normas, también aquí pues es fundamental realizado en los diferentes organismos de dirección de los presbíteros generales en su manera de dirigir. La revisión de los fundamentos teológicos y arreglos prácticos de la Iglesia para el ministerio, las competencias educacionales aumentadas y las mejoras de exégesis bíblica contribuyeron a la necesidad de los cambios administrativos de las operaciones de la Iglesia. Nuevos enfoques a los ministerios de la enseñanza y la predicación. En 1996, el Comité de Doctrina Bíblica y Gobierno de la Asamblea General comenzó una revisión de los fundamentos teológicos y arreglos prácticos de la Iglesia para el ministerio. Es decir, que este organismo pues estudia, analiza, supervisa, revisa los aspectos doctrinales, teológicos de lo que son los diferentes funciones de los diferentes organismos que dirige la Iglesia a nivel de lo que son sus estructuras. Entre los cambios más significativos se encuentran los siguientes. Primero, los diáconos ya no son ancianos con facultades plenas, sino que están basados en la congregación local. Es decir, un diácono pues tiene su ámbito de influencia en la iglesia local y es nombrado por el pastor local de la iglesia local donde dirige, en coordinación con el supervisor de distrito, director de distrito y el del área, pues pueden también pues ver que en estos aspectos pues puede nombrar lo que es los diáconos en este caso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos aquí que la parte de las mujeres pueden ahora tener credenciales sin restricciones y ejercer la plena autoridad pastoral, con excepción de ordenar ancianos. Es decir, esta facultad de ordenar ancianos en las iglesias no se le dio esa facultad, pero sí las demás facultades de hacer ceremonia de bodas, bautismo, Santa Cena, lavatorio de pie, reuniones de negocios, sí se le dio la atribución credencial de que lo pueda hacer. Hay un renovado énfasis en la educación general y formación de ministros en un sentido permanente en las pasantías ministeriales como experiencias de aprendizaje y en los cursos especializados, tales como la consejería. También las aptitudes ministeriales para todos los niveles del ministerio fueron aprobados por el supervisor general a fin de ser incluidas en el manual de normas para el ministerio. Los varones solteros que se comprometen a ser célibes por amor al reino de Dios pueden ahora ser ordenados como obispos, siempre que reúnan los demás requisitos. Se han establecido el cargo de diaconisa en la estructura ministerial de la iglesia a nivel local, pero de una manera un tanto distinta en los tiempos antiguos. En sentido general y en la primacía de la iglesia local, los pastores deben ser mucho más emprendedores y estar más involucrados que nunca antes el rumbo y las prácticas de las iglesias. Los ajustes, las libertades y las responsabilidades financieras. El antiguo método de administrativo financiero, de mayordomía, tenía como distribución un 20% de los diezmos brutos colectados en la iglesia local era destinado para las oficinas, 10% para las oficinas internacionales y 10% para las oficinas nacionales regionales. Fue enmendado con el paso del tiempo, de modo que ahora solamente un 10% sale a la iglesia local,
menos que se apruebe lo contrario con las convenciones nacionales, regionales, estatales. La 95ª Asamblea también ajustó nuestro procedimiento de diezmar, de manera que los supervisores nacionales, regionales y estatales diezmen a las oficinas de sus respectivos presbiterios generales. Esta parte de la distribución de los diezmos y la mayordomía, pues, está basada en lo que es los acuerdos de asamblea y también lo que son los acuerdos de las convenciones nacionales de los diferentes países, naciones. Dicha asamblea también exhortó formalmente a todos los ministros a participar de un programa de jubilación y exhortó a todas las iglesias y agencias eclesiásticas a que incluyeran un plan de aportaciones complementarias a sus presupuestos para los empleados que les sirven. Es decir, se implementó un sistema de jubilación y además pues se puedan también sumar aportes voluntarios a este plan de jubilación. La Asamblea de desafió a las iglesias a que consideraran 4 factores bajo sus nuevas libertades económicas. Primero, comprender la misión global de la iglesia en el mundo de hoy, centrarse en el ministerio local y al mismo tiempo seguir participando en los proyectos nacionales e internacionales. Además, asegurarse de que haya suficiente apoyo económico para reducir el número de pastores bivocacionales y garantizar que haya un cuidado pastoral adecuado para satisfacer las necesidades del crecimiento y la madurez. Es decir, debemos promover las oportunidades a los diferentes ministros, pastores, para que de una manera sabia, de una manera estratégica, puedan dedicarse 100% a la obra del Señor, que es la obra más importante en esta tierra. Hay trabajos seculares que lo que hace es quitar el tiempo y quizás la remuneración que recibe no compensa el trabajo que realiza, menguando así el trabajo del reino de Dios en esta tierra. Debemos ser dirigidos por Dios para poder ir tomando la decisión de ser ministros bivocacionales y no ministros dirigidos por el reino de Dios y trabajar para el reino de Dios 100%. Esa razón tenemos que prepararnos de manera económicamente, de manera que podamos seguir aportando al reino de Dios de una manera poderosa, de una manera misional, espiritual y estratégica. Estos son los diferentes supervisores que hemos tenido hasta el 2004. Veremos los primeros supervisores generales exclusivos y vitalicios, como son el hermano A.J. Tollinson y el hermano Milton A. Tollinson, de 1903 al 1990, es decir, ahí tenemos 87 años de ministerio a nivel de lo que es el supervisorado generales. Luego, en el 1990, pues, fue nombrado el nuevo supervisor general, que ya no era de manera, tenía la iglesia de manera exclusiva, sino que la iglesia es inclusiva, donde el cuerpo de Cristo, pues, somos todos los salvos, todos los cristianos, lavados por la sangre de Cristo. Nuestro supervisor general, el hermano Billy Murray, pues vemos aquí como él es que se le conoce como el reformador de la iglesia. Su periodo fue de 1990 al 2000, donde él, pues, llevó a la iglesia tornándonos a la cosecha. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos estos 3 supervisores generales que ellos trabajaron lo que es la visión de la cosecha, desarrollo de liderazgo, la oración, servicio social y mayordomía. En el periodo 2000 al 2022, el hermano Fred Fisher, Randy Howard y el hermano Sam Clements, en estos 3 supervisores generales, pues dirigieron la iglesia en este periodo. Aquí tenemos los presbíteros generales de Norteamérica, Brian Sutton; de Europa, Sei y Oriente Medio, Clayton Endicott. Luego seguimos con los presbíteros generales de México, Centroamérica y el Caribe, de habla hispana, el obispo Dr. Benjamín Feliz, y en la parte de isla del Caribe, el océano Atlántico, de habla inglesas, tenemos aquí y sus dialectos, tenemos aquí a Clayton Martin. También tenemos como presbítero general al hermano doctor obispo Gabriel Elías Vidal de Sudamérica. Pues bien, mis amados hermanos, hasta aquí tenemos esta parte de esta quinta clase
de historia de la iglesia de la profecía. Esperemos que haya sido de bendición para todos en el nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Cristo viene pronto en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por este tiempo, que sea, Dios mío, de tu agrado, de la bendición de tu santo nombre, y que podamos, Señor, ser de bendición para todos. Permite, Dios, que lo aprendido pueda ser puesto en práctica en nuestras vidas y en tu misión de tu reino en esta tierra, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre de Jesús.